Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, primeramente damos gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido, por la salud que Él nos da. Gracias a Dios porque podemos glorificarlo a Él por medio de nuestro cuerpo también, cuidando el templo que Él nos ha dado. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por los que han estado enfermos también. Que Dios les dé la sanidad, al igual que a nosotros. Y ayer se quedó algo para concluir acerca de la paciencia. La paciencia es necesaria para reflejar el carácter de Dios a un mundo incrédulo. Como hijos de Dios, la principal razón que tenemos para ser pacientes es reflejar el carácter de Dios a un mundo incrédulo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos llama a ser santos porque Dios es santo, en Primera de Pedro 1:16, a perdonar como Cristo perdonó, Colosenses 3:16, a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, en Lucas 6:36. Hay un llamado recurrente en la palabra para aquellos de nosotros que seguimos a Cristo a reflejar su carácter como una forma de testificar acerca de su poder, su gracia y su amor para con los pecadores, tal como lo hizo Pablo. Y si hay algo que Dios ha hecho evidente es cuán paciente Él es. Su anhelo es que reflejemos al mundo lo paciente que ha sido con nosotros, los que ya creemos y con los que aún no han creído. Como menciona Pedro en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, si hemos sido llamados a reflejar su paciencia, pues es necesario hablar brevemente de la paciencia de Dios. Ahora, escucha esto, la paciencia de Dios a la luz de las Escrituras. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, nos referimos a la habilidad o disposición del corazón que tiene Dios cuando restringe su poder y su juicio sobre el pecador por un largo tiempo, siendo el castigo merecido y pudiendo derramar su ira con justicia sobre el transgresor. Obviamente la paciencia de Dios es el resultado de su bondad y misericordia que autocontrolan o autorregulan su carácter. Cuando Dios restringe su ira, está ejerciendo un poder de control sobre sí mismo. Y cuando ejerce ese poder de autocontrol, lo hace primero para su propia gloria y luego para el beneficio de la criatura, que es la que se beneficia de su lentitud para derramar esa ira. Ciertamente hemos sido bendecidos por su paciencia, como el hombre no tiene idea de lo que es poseer santidad absoluta como la tiene Dios, pues no entendemos cuán grave es el pecado para Dios. Si lo entendiéramos, tal vez podríamos comprender la paciencia de Dios con el pecador. La expresión la paciencia de Dios se traduce mejor en muchos pasajes de la Escritura con la frase: Dios es lento para la ira. Y aunque sus juicios parecen severos, en ocasiones la palabra atestigua una y otra vez que Dios es lento para la ira. Veamos algunos ejemplos. Éxodo 34:6 dice que el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Números 14:18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Nehemías 9:17, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Salmo 86:15, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Salmo 103:8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia.
Y Joel 2:13, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Jonás 4:2, tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. No es casualidad que en Romanos 15:5 el apóstol Pablo llame a Dios el Dios de la paciencia. Y si Dios ha sido paciente con nosotros, pues Él espera a que reflejemos esa paciencia hacia los demás. La paciencia de Dios se percibe mejor junto a la impaciencia del hombre ante el pecado. Pero es increíble ver cómo el hombre pecador es menos tolerante con el pecado en el otro de lo que Dios es paciente con nuestro pecado. En el Antiguo Testamento vemos cómo Habacuc se queja contra Dios y lo cuestiona, porque el profeta ya se había cansado de ver el pecado del hombre y escribe en Habacuc 1, 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia están delante de mí? Hay rencilla y surge discordia. El profeta Habacuc, que tenía una naturaleza pecaminosa, se cansó de ver el pecado mucho antes que Dios y se quejó de que Dios no estaba haciendo justicia y lo acusó de ver el pecado cuando ya no podía más. A Habacuc no se le ocurrió pensar que él también era parte de ese pecado que estaba viendo y aún así Dios lo estaba usando como su profeta. Por otro lado, la Biblia cuenta cómo Dios envió a Jonás a predicar a los ninivitas y Jonás no quiso ir porque no toleraba el pecado de ese pueblo tan cruel. Jonás se cansó de su pecado antes de ir a ellos. Se cansó solo de oírlo. Sin embargo, Dios fue paciente y misericordioso y su paciencia trajo arrepentimiento a toda una ciudad. Entonces Jonás protestó y se quejó de la paciencia de Dios con el pecador. Si esta actitud de Jonás parece intolerante e impaciente, la de Juan, Jacobo, la supera. Juan y Jacobo, junto con los demás discípulos y Jesús, intentaron entrar a Samaria y cuando no le recibieron se enojaron tanto, se airaron contra los habitantes de esa comunidad que estaban dispuestos a hacer llover fuego del cielo por la irreverencia que habían cometido contra ellos. Cristo, en su paciencia y benevolencia hacia el pecador, tuvo que detenerlos, porque de lo contrario Samaria estaría ardiendo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hace al hombre tan impaciente ante el pecado del otro, que lo hace cansarse mucho antes que Dios en presencia del pecado? ¿Cómo es que un ser que es pecador desde el momento desde que nace tolera el pecado en el otro menos que aquel que es totalmente santo? Pues la respuesta no es muy complicada. Es la falta de misericordia en nosotros que nos vuelve intolerantes, a pesar de que Dios nos dijo a través del profeta Miqueas que quiere que amemos la misericordia en Miqueas 6:8. Nuestro orgullo y autojusticia nos hacen vernos mejores y superiores a los demás. Y aunque constantemente estamos hablando de la gracia de Dios, también continuamente juzgamos sin gracia a los hermanos que no piensan como nosotros, y mucho más a los que aún no se han arrepentido, como si hubiéramos nacido santificados, olvidando que Dios nos sacó del mismo lodo. El hombre es arrogante cuando juzga, aunque no tiene el derecho ni la santidad para hacer un juicio que muchas veces es más severo, más cruel que el de Dios. Y con esto no aprobamos el pecado, pero sí condenamos la actitud de juicio que muchas veces exhibimos como si fuéramos la medida de la perfección. A veces cuando no entendemos cómo Dios tolera esto o aquello, basta con mirar nuestra propia condición y de dónde nos ha sacado Dios y considerar algunos de los pensamientos que hemos tenido y algunas de las cosas que hemos hecho
La realidad es que cuanto más nos acercamos a Dios, más nos parecemos a Él. Y con este acercamiento, menos aplaudimos lo mal hecho, pero más tolerantes somos con el otro en espera de su arrepentimiento. En Colosenses 3:12, Pablo nos dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Necesitamos hacer eso para ser imitadores de Dios, como se nos manda en Efesios 5:1. Por tanto, cuando te sientas tentado a sentir rechazo por la actitud de otros, recuerda que Dios ha tenido una paciencia infinita contigo y su llamado es a imitar a Dios. Pero no olvides que la forma es que Dios mejor cultiva nuestra paciencia, que la mejor forma en que Dios cultiva nuestra paciencia es a través de la tribulación, porque en medio de ella Dios forma el carácter de Cristo en nosotros, y el carácter de Cristo incluye la paciencia para con otros. Ahora bien, escucha bien esto. La única forma en que podemos ver la vida de esta manera es si finalmente abrazamos de una vez y para siempre la idea de que la providencia de Dios orquesta todos los eventos de nuestra vida, grandes y pequeños, buenos y malos. Y esto solo se logra poniéndonos los lentes de Dios y viendo la vida por encima del sol. Y resulta que la palabra de Dios es el lente divino que nos ayuda a ver y juzgar de otra manera, sabiendo que las cosas no son como pensamos, sino como Dios dice que son. Así se forma en nosotros el carácter de Cristo y se desarrolla la paciencia. Ahora escucha bien esto. Dice Gálatas 5:22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. El título de hoy es Cuando nuestra benignidad y bondad reflejan a Cristo. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Hasta ahora hemos visto el amor, el gozo, la paz y la paciencia como las primeras 4 virtudes del fruto del Espíritu que Pablo describe en Gálatas 5:22 y 23. Ahora, en este estudio, que tal vez no lo concluyamos, veremos las 2 virtudes siguientes traducidas en nuestro idioma como benignidad y bondad. En ocasiones, la palabra benignidad es traducida como gentileza o amabilidad, dependiendo de la versión de la Biblia. Estas 2 virtudes guardan una estrecha relación y por eso estamos considerándolas en el mismo estudio. De hecho, a veces estas 2 palabras se usan de manera intercambiable en la Biblia. Ambas virtudes contrastan con las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas 5:20, ya que todas esas conductas, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y otras, abundan en ausencia de la benignidad y la bondad. En el estudio de ayer hablamos sobre la paciencia, diciendo que la razón principal por la que debemos cultivar la paciencia como parte de nuestro carácter es porque tenemos un llamado recurrente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a reflejar el carácter de Dios. Y de hecho, en Efesios 5:1, el apóstol Pablo nos dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. La idea aquí es que si somos sus hijos, pues debemos reflejar las cualidades del Padre Celestial de la misma manera que muchos hijos se parecen a sus padres terrenales o se asemejan, ya sea físicamente o incluso en su comportamiento. Y con esta idea en mente, a medida que desarrollamos este estudio, tengamos presente que la benignidad y la bondad deben caracterizar la vida del creyente, porque como veremos, de esa manera reflejamos el carácter de Cristo a una generación de hoy
que se caracteriza por la ira, el enojo expresado verbalmente con palabras, la violencia física, el odio, el rechazo, la falta de armonía, el espíritu de condenación e incluso la práctica del bullying, conocida también como acoso. Y tanto es así que nuestras bromas suelen contener parte de ese bullying, lo que nos permite ver que el espíritu dañino de la época ha penetrado todos nuestros pensamientos. Esta generación valora decir la verdad totalmente divorciada del amor. Es que yo digo la verdad, digo lo que siento. Acostumbra a llamar la atención del otro sin la más mínima expresión de gracia. Y aprecia la crítica como una manera de sentirse superior a los demás. Y nada de eso es compatible con la benignidad, mucho menos con la bondad que hemos sido llamados a reflejar en nuestro trato con otras personas. Ahora, ¿qué es la benignidad y la bondad? Número uno. Es difícil definir estos dos términos que acabamos de mencionar. Algunos sinónimos de estas palabras son magnanimidad, generosidad, afabilidad y benevolencia. Pero la verdad es que sería más fácil caracterizar o ilustrar estas virtudes que tratar de definirlas. En esencia, ambas virtudes transmiten la idea de experimentar un deseo genuino de reconocer y llenar las necesidades de otros. Podríamos concluir que la benignidad, la gentileza o la amabilidad, dependiendo de la traducción de la Biblia que tengamos, representa la expresión externa de la bondad. En otras palabras, la bondad es y la benignidad hace. Ahora, grábate bien esto. Si Dios ha cultivado la bondad en el interior de un corazón por medio de su Espíritu Santo, pues es natural que haya una expresión externa de benignidad, gentileza o amabilidad hacia los demás, tanto en palabras como en acciones. La palabra crestotes, traducida como benignidad en Gálatas 5:22, se opone a un temperamento áspero, malhumorado y torcido. Es un temperamento apacible, es serenidad de espíritu, es una disposición imperturbable y una disposición a tratar a todos con amabilidad y cortesía. Es decir, la benignidad como fruto del espíritu corrige el temperamento irritable, endulza las palabras hirientes cargadas de ira y elimina las palabras ofensivas y denigrantes. El diccionario bíblico resume la amabilidad, benignidad como ese estado del ser que incluye los atributos de afecto amoroso, simpatía, amabilidad, paciencia y bondad. La amabilidad es una cualidad que se muestra en la forma en que una persona habla y actúa. Es más volitiva que emocional, o sea, es más de voluntad. En otras palabras, la benignidad o amabilidad es más un acto de la voluntad que algo emocional. Esto implica que tenemos que comportarnos de una manera benigna o con amabilidad, no solo cuando nos apetece o queremos hacerlo, sino cuando entendemos que así debemos comportarnos por ser hijos de Dios. Recordemos que los sentimientos rara vez, si es que alguna vez, preceden a la obediencia. Por otro lado, la palabra agatusune es un vocablo que solo aparece en la Biblia, no aparece en el griego secular. Esta virtud es ampliamente atribuida a Dios a lo largo de la revelación bíblica y es una palabra que hace referencia a algo que es verdadero, hermoso y bueno en calidad y por lo tanto carente de maldad, injusticia o engaño. El Salmo 145:9 dice: el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Y aquí no debemos pasar por alto la frase para con todos. Esta es la frase que deberíamos esperar
después de leer la declaración que la precede. El Señor es bueno, porque cuando hablamos de la bondad de Dios, nos referimos a algo que Dios es y no simplemente a algo que Él hace. Él es bueno y por tanto hace lo que es. Por eso su bondad se entiende sobre todos. Él es bueno y por eso siempre hace lo bueno. El salmista lo expresó de esta manera: tú eres bueno y haces únicamente el bien. En el Salmo 119, verso 68. Entonces, aquellas cosas que en ocasiones calificamos como malas, en realidad son buenas desde el punto de vista de la divinidad, porque fueron necesarias para el propósito por el cual Dios estaba obrando. Ahora bien, que Dios sea bueno con todos es aún más impresionante en vista de que vivimos en un mundo de maldad que frecuentemente no reconoce su existencia, o peor aún, que a pesar de reconocer su existencia, con nuestras quejas ponemos de manifiesto que no tenemos gratitud hacia aquel que ha derramado su bondad sobre nosotros. Ahora, número 2, aquí viene la parte interesante de hoy. ¿Cuáles son las razones para cultivar la benignidad y la bondad? Una vez más, debemos decir que la razón principal para desear estas virtudes de las que hemos estado hablando es nuestro llamado a reflejar el carácter de Dios de la manera que lo hizo Cristo. Por eso, el título, cuando nuestra benignidad y bondad reflejan a Cristo. Debemos desear tanto la benignidad como la bondad, porque de lo contrario estaríamos faltando a nuestro llamado, y faltar a nuestro llamado es faltar a aquel que nos llamó. Y Dios, sabiendo que estas cualidades no están en nosotros de forma natural, inspiró al apóstol Pablo a escribir la carta a los Gálatas y hacernos saber que estas cualidades son el fruto del Espíritu. Dicho de otra forma, son el resultado de la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Cuando estas cualidades no terminan de aparecer en nosotros, pues lo más probable es que hayamos estado resistiendo al Espíritu de Dios. Y escucha bien esto. Número 1, muchas veces hemos hecho el bien, pero no necesariamente porque seamos buenos. A veces lo hemos hecho de manera interesada, porque queríamos obtener algún beneficio. Número 2, otras veces hemos hecho el bien porque eso era lo que se esperaba de nosotros, pero no porque queríamos hacer el bien. Y número 3, en ocasiones el interés ha sido querer impresionar a otros y obtener su aprobación. Aún más, a veces hemos sido amables simplemente por miedo a las consecuencias. Sin embargo, la benignidad y la bondad como fruto del Espíritu resultan de un cambio en nuestra naturaleza, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y por tanto en nuestra forma de actuar. El reconocimiento de la bondad de Dios hacia nosotros nos lleva a vivir con gratitud hacia Dios, y esa gratitud nos mueve a querer hacer el bien a otros. Para ilustrar la bondad, recordemos la amistad poco común de David y Jonathan, una amistad que podríamos catalogar de única. Eran amigos a nivel del corazón. Cada uno tenía como prioridad el bienestar del otro, y con el tiempo, tanto Jonathan como su padre Saúl murieron en batalla. Pero David nunca olvidó la promesa que le hizo a su amigo del alma, a Jonathan. Y eso se evidenció en 2 de Samuel, donde dice lo siguiente, en 2 de Samuel 9, del 1 al 10. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey dijo: ¿eres tú, Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonathan, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey.
Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo, y Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró y dijo: Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonathan, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de su señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¿Sí notaste cuántas veces aparece la palabra bondad en el texto? Ahora, escucha esto es interesante. Número 1, dice: para que yo le muestre bondad por amor a Jonathan, en 2 de Samuel 9:1. La bondad brota del amor por el otro. Por eso el Dios que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo, es bondadoso con todos. El amor y la bondad caminan de la mano. Número 2, dice: no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. En 2 de Samuel 9:3, David quiere hacer algo bueno por el hijo de Jonathan, pero es consciente de que cuando es bondadoso, lo único que está haciendo es ser un instrumento a través del cual fluye la bondad de Dios. De igual manera, cuando no somos bondadosos con los demás, nos hemos negado a ser los instrumentos de Dios para hacer fluir su bondad hacia otros. Y número 3, dice en 2 de Samuel 9:7, te mostraré bondad por amor a tu padre Jonathan. Jonathan había muerto, pero no el amor de David por Jonathan. El dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, pues no se aplicó a David y Jonathan. El verdadero amor es una llama difícil de apagar, aún después de la muerte, y la bondad es solo su fruto. Las personas que aman son personas bondadosas. Y te dejo con esto. Para ilustrar la benignidad, recordemos la ocasión en que uno de los descendientes del rey Saúl salió al encuentro de David y comenzó a maldecirlo y a arrojarle piedras. Y ante lo sucedido, uno de los siervos de David se airó, se enojó y dijo en 2 de Samuel 16:9, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero David respondió: déjenlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Ese fue un acto de benignidad por parte de David, quien había experimentado en carne propia la bondad con la que Dios lo había tratado. Insultar al rey 3000 años atrás era como pronunciar una sentencia de muerte sobre uno mismo, pero David había conocido la bondad de Dios y por lo tanto no podía tratar a su enemigo de otra manera que con benignidad. La infinita misericordia de Dios hacia nuestras vidas demanda que seamos bondadosos con los demás, incluyendo nuestros enemigos, porque eso era lo que éramos antes de venir a Cristo, enemigos de Dios. Ahora te quiero dejar con esto para que lo medites para el próximo martes que reiniciaremos los devocionales. ¿Cuáles crees tú que sean los obstáculos para el crecimiento de la bondad y la benignidad en nosotros? Te lo repetiré otra vez. ¿Cuáles crees tú que sean los obstáculos para el crecimiento de la bondad y la benignidad en nosotros? Ay, Señor. Por eso vamos a continuar el domingo también con lo que iniciamos ya el pasado domingo, que nos llevará a varios domingos. ¿Y sabes cuál es el título?
lo que todo cristiano debería saber acerca del Espíritu Santo, parte 2. ¿Por qué necesitamos saber? Si el Espíritu Santo, decíamos, se fuera de la iglesia hoy en día, el 95% de lo que hacemos seguiría igual y nadie notaría la diferencia, porque los discípulos de Jesús estuvieron en el mismo dilema. Cuando Él los hizo sentir incómodos, cuando les dijo que les convenía que Él se fuera. Hoy en día se ha producido un divorcio en la iglesia entre la palabra y el espíritu. Hay quienes quieren ser muy expositivos, pero muy faltos de poder. ¿Por qué está sucediendo esto? Se ha producido un divorcio silencioso. Quienes están del lado de la palabra enfatizan contender fervientemente por la fe, la predicación expositiva, muy sistemática, libro por libro, con una teología, un estudio de Dios muy sistemático, hablando de todo para que regresemos a la palabra de Dios. ¿Y qué hay de malo en eso? Pues nada. Pero hay quienes están del lado del Espíritu, que enfatizan regresar al libro de los Hechos, señales, maravillas, milagros, dones del Espíritu Santo, con lugares que sean sacudidos cuando oremos, ponerse a la sombra de Pedro y ser sanados, como sucedió en Hechos 5:15, o caer muertos al mentir al Espíritu Santo, como sucedió con Ananías y Zafira en Hechos 5, del 1 al 11. ¿Y qué hay de malo en esto? Nada. Necesitamos recuperar el poder del Espíritu Santo, pero también la palabra. Por eso necesitamos entender y saber lo que todo cristiano debería saber acerca del Espíritu Santo. Pero vamos a orar, que el Señor nos abra el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Ábrenos el entendimiento para conocer más de tu Santo Espíritu, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús, Señor, y que los servicios del domingo sean servicios gloriosos, poderosos, donde tú manifiestes tu gracia, tu amor, misericordia, y que conozcamos más de ti. Te damos las gracias por la salud en el nombre de Jesucristo, de cada uno de nosotros, Señor, porque tú manifiestas tu amor, tu misericordia, a pesar que podemos ser descuidados, a pesar, Señor, de que el enemigo ataque, o porque tú te quieres glorificar, porque solo hay 3 tipos o causas por las cuales viene la enfermedad: descuido o ataque del enemigo, o porque tú te quieras glorificar. Pero cualquiera sea de las 3, tú te glorificarás en todo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.